Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más, estamos juntos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a dar inicio al devocional del día de hoy. Para eso les pido que por favor me acompañen a leer el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. El tema del día de hoy es: mi esperanza eres tú, Señor. Hermanos, la situación en la que se encontraba la iglesia en este tiempo en particular era terrible, tanto política y socialmente. Política porque se vieron los intereses del Estado afectados por esta nueva corriente que se había iniciado, que eran conocidas como los seguidores del camino. Socialmente, su estructura estaba siendo atacada, pues estaban alabando y adorando a un Dios que ellos no habían visto, que no habían escuchado antes. El emperador de aquel momento era Herodes, quien ya había matado a otras personas, a otros creyentes o seguidores del camino, como Jacobo. Y el que seguía en esta oportunidad en su lista era Pedro. Sin embargo, aunque el apóstol se podía imaginar lo que le esperaba, dormía plácidamente en su celda. Él ya había estado preso en otras oportunidades y su Dios ya lo había liberado. Así que su confianza estaba más firme que nunca. Jehová era su pastor, y según su fe, decía: junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, volvemos a recordar, las circunstancias no eran del todo favorables para el siervo del Señor, quien, estando en la cárcel, estaba atado. No solamente eso, sino que tenía a dos soldados, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero eso no era todo. Habían guardias que estaban fuera de su celda, y todos los portones de la prisión habían sido cerrados. Esto hacía que humanamente sea imposible su liberación. Pero Pedro descansaba en Dios. Él sabía que si el Señor había determinado de que su siervo Pedro debía seguir viviendo para predicar el Evangelio, para predicar el camino, para predicar la palabra de Dios, él sabía que era completamente seguro que iba a haber en algún momento una intervención divina
y ésta iba a ser poderosa. Lo que nos trae a meditar cuál es la situación que nosotros vivimos delante de Dios. Debemos recordar la palabra del Señor. A través de ella se nos dice, se nos indica que debemos descansar en las manos de Dios. Entonces podemos decir con toda tranquilidad, quien descansa en las manos de Dios sabe esperar su intervención, y esa intervención tendría que ser una sobrenatural. En este caso, los guardias estaban atados a su prisionero. Quien descansa en las manos de Dios sabe esperar una intervención divina, una intervención sobrenatural. En este caso, un ángel sacó a Pedro de la cárcel. De manera tan milagrosa que era difícil de creer. Incluso ni siquiera las personas que estaban orando por él lo creyeron con facilidad. Ellos estaban orando, estaban intercediendo por aquel siervo. Lo que era imposible para el hombre, hermanos, fue posible por la intervención divina. A este apóstol todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿y tú? ¿Te sientes hoy como Pedro? ¿Encerrado? ¿Inmovilizado? Dios sabe cómo te encuentras, y Él quiere y sabe cómo liberarte de las circunstancias, de las enfermedades o de las situaciones, por más difícil que éstas se presenten. Pero solo quiere el Señor que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a esperar en Él. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, y vemos y entendemos que Él es fiel, podemos estar seguros en su promesa. Aunque las circunstancias puedan ser difíciles y abrumadoras, los hijos de Dios podemos confiar en que no hay nada imposible que nuestro Señor pueda hacer. Lo dice en Jeremías capítulo 32, versículo 27, dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dice su palabra en Jeremías. Por lo tanto, hermanos, toda nuestra esperanza debe descansar en Dios. Todas nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestras alegrías, debemos traer delante del Señor. No permitamos que las circunstancias que vivimos hagan que nos equivoquemos. No permitamos que la desesperación, que las angustias sean mayores que nosotras, sean mayores que nosotros. Oremos al Señor. Amado Señor y Dios nuestro, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú eres misericordioso. Te doy gracias porque tú obras de manera milagrosa, Señor, rompiendo todo esquema, conforme dice tu palabra.
haces todas las cosas nuevas. Acá están nuestras vidas, Señor, para que seas tú quien trabaje en ella, para que seas tú quien termine de moldear lo que somos y hagas de nosotros nuevas criaturas. En tus manos dejamos nuestras vidas, Padre Santo, para que, así como Pedro, tú nos toques, tu Santo Espíritu toque nuestro costado, toque nuestras cabezas, toque nuestras vidas, despertándonos y diciéndonos: levántate pronto. Y nosotros podamos ver cómo esas cadenas de esclavitud que tuvieron atados a Pedro nos libere, viendo que esas cadenas caigan y nosotros, Señor, podamos ser conducidos por ti a hacer tu obra, Señor. Crea en nosotros la necesidad de depender de ti, mi Dios amado. En tu mano, en tu nombre, nosotros nos entregamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.